quiero comenzar brevemente explicando eh, un poco de qué se trata este concepto que inauguramos el día de hoy y también un poco las reglas de juego de la actividad. Gracias a todo el equipo internacional, a la vicecanciller Isadora Zubillaga, a todos los embajadores, a Paola Bautista, que va a estar leyendo preguntas y clasificándolas, y a todo el equipo internacional. La idea es que nosotros a partir de hoy podamos hacer, por un tiempo que no tiene fin por ahora, una serie de encuentros, de conversaciones sobre Venezuela. Los hemos llamado Encuentros por Venezuela, experiencias de transición y de democracia en el mundo. Es una idea que ha surgido de las distintas conversaciones del equipo internacional y lo que queremos es dar una discusión profunda, actual, de cuáles son los retos que tenemos por delante para lograr el cambio político en el país y cómo también podemos aprender de experiencias que han vivido países hermanos. Muchos países en el pasado habían aprendido de la transición venezolana de 1958 y ahora nosotros tenemos que volver a aprender de experiencias posteriores, como el caso de Chile, el caso de Centroamérica, Europa Oriental, y en este caso, en nuestra charla inaugural, el caso de España, que la idea, por supuesto, no es que sea una lección histórica del tema español, pero sí vamos a tener a un protagonista de ese proceso que entre todos hemos elegido que sea quien pueda darle la inauguración a este ciclo, y es el presidente del gobierno español, Felipe González, quien fue presidente del gobierno español desde el año 82 hasta el año 96, y que está aquí no solamente por su trayectoria política, sino su amor a Venezuela. Me consta que es una persona que está profundamente angustiada y compenetrada con el sufrimiento del pueblo venezolano y dedica buena parte de su tiempo a pensar y ayudar cómo lograr que en Venezuela exista dignidad y exista democracia. Felipe González, además, ha sido una persona que tuvo ese papel protagónico en la transición y para nosotros es un honor tenerlo acá junto con el presidente Juan Guaidó. Las reglas que queremos hoy para el foro son las siguientes. En este momento se está llenando el cuarto del foro. El foro tiene una capacidad para 1000 personas. En este momento ya vamos por 750 y tantos y se va llenando más y más. Pero queremos también anunciar que estamos transmitiendo, en vivo por 5 canales de televisión, además de este foro, que es Capitolio TV, BPV, EBT Venezuela, TV Venezuela y Vivoplay. Son 5 canales de televisión y esperamos tener a miles de personas conectadas. Al final podremos tener el total de las personas conectadas y estoy seguro que estamos hablando de miles de personas que están pendientes de este encuentro el día de hoy. Las reglas son las siguientes. A continuación le vamos a dar la palabra a nuestro embajador en España, Antonio Ecarri, quien va a dar una breve presentación. Él va a darle la palabra a nuestro presidente Juan Guaidó, que también hará como una introducción breve al presidente Felipe González. La idea es que luego el presidente Felipe González pueda intervenir el tiempo que él quiera, 10, 15 minutos, porque queremos darle protagonismo a las preguntas. La idea es que toda la actividad pueda durar alrededor de 1 hora y que seamos estrictos en eso. Las preguntas van a ser leídas tanto por Paola Bautista, que es una persona que acaba de terminar su doctorado en el tema de transiciones, y por mi persona, y luego entonces finalizar la actividad dentro de 1 hora. Bueno, la idea es comenzar ahora, darle las gracias al presidente Felipe González. Yo que he sido siempre de alguna manera ratón de biblioteca del tema de la transición española, siempre recuerdo unas palabras del presidente Felipe González en muchas de las entrevistas que él decía: si nosotros en esos años de ilegalidad y de persecución hubiéramos sabido lo mal que estaba la dictadura de Franco, quizás hubiéramos hecho cosas diferentes y hubiéramos tenido posiciones distintas y más audaces. Quizás es una lección que nosotros podemos aprender
en este momento en Venezuela, en la cual tenemos que tener más resistencia, más fuerza y saber que tenemos el apoyo del mundo libre y de Venezuela entera, lo cual nos hace fuertes. De manera que muchas gracias, presidente Guaidó, y tiene la palabra entonces el embajador Antonio Carri para comenzar. Gracias a todos. Saludamos la presencia del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, demás miembros de su junta directiva, parlamentarios, dirigentes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y embajadores de toda Iberoamérica que nos honran con su presencia. Igualmente debo agradecer a todos los que se han inscrito en este ciclo de foros que hemos titulado hacia un nuevo relato de la democracia en América Latina. Agradecerle al presidente Felipe González, tal como lo ha dicho Julio Borges, un verdadero hombre de Estado y uno de los líderes de la transición y consolidación de la democracia en España, el habernos concedido el honor de ser nuestra primera conferencia. La idea que hemos tenido desde hace algún tiempo, un grupo de amigos demócratas iberoamericanos en Madrid, y que ahora nuestro presidente interino Juan Guaidó y el comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, Julio Borges, han querido impulsar, es realizar un ciclo de encuentros que abran un debate referido a los problemas políticos, sociales y económicos que experimentan nuestros pueblos iberoamericanos que quieren vivir en democracia. Sin embargo, hoy surgen cuestionamientos en su desarrollo por diversas causas. Comienzo planteando la base del problema debatido. La democracia es el sistema anhelado por los ciudadanos, generando progreso y bienestar, al que Sir Winston Churchill, con su fina ironía característica, definió como el peor de los sistemas, excepción hecha de todos los demás. Sin embargo, hoy se cuestiona su desempeño desde dos puntos de vista diametralmente opuestos. Uno, que plantean propuestas serias para su progresiva perfectibilidad en debates supranacionales y foros académicos, mientras tanto otros lo cuestionan todo para desestabilizarlo, destruirlo, y sobre sus cenizas construir un Estado autoritario, totalitario y autocrático. Trataron de hacerlo al principio, en los años 60 del siglo pasado, con la insurgencia guerrillera que fracasó estruendosamente, gracias a que fueron derrotados política y militarmente por los demócratas del continente americano liderados por Rómulo Betancourt. Ahora le dieron una vuelta de 180 grados al switch de la dialéctica y salen al ruedo electoral con planteamientos supuestamente democráticos, pero profundamente populistas para acabar con la democracia. En los primeros momentos de auge de esas propuestas populistas, fue seducido gran parte de los pueblos latinoamericanos con la denominada democracia participativa, y que sin darse cuenta muchos de los nuestros era la antítesis de la libertad, propuestas que eran solo para justificar reelecciones indefinidas, creando caudillos predestinados que generaron crisis humanitarias complejas como ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Este tipo de crisis ha sido de tal magnitud que en el caso de Venezuela es tan escandaloso que un país que le ingresaron en los últimos 20 años de régimen chavista 2.500.000 millones de dólares, es decir, varios planes Marshall con que se reconstruyó toda Europa al final de la Segunda Guerra. Hoy tenemos una nación con la más grande diáspora que se conoce en el mundo, de más de 5 millones de compatriotas, sin una guerra o una epidemia de por medio, y se destruyó lo construido en democracia, la industria petrolera, la industria eléctrica, las empresas básicas, y hemos terminado siendo un Estado fallido. Nuestras democracias, debemos admitirlo, han sucumbido a serias crisis de gobernabilidad que terminan generando estados débiles, con poca capacidad de respuesta, y en muchos casos se generando en estados fallidos. Ahora los demócratas estamos llamados a crear y consolidar las instituciones que deben servir de sustento a las necesidades de una nueva sociedad dentro de esta aldea global. Por todo ello, la democracia necesita un nuevo impulso, un nuevo relato, que se afinque en el fortalecimiento de sus instituciones, cambiando el modelo de una administración clientelar y burocrática propia de comienzo del siglo XX por un nuevo modelo de administración digital e inteligente, que cuente con elementos integrantes de dicha política como la transparencia, la rendición de cuentas, la accesibilidad, la participación y la colaboración vertical y horizontal, para que sea en el norte de un Estado que contribuya a la construcción de ese nuevo relato, fortaleciendo su legitimidad y preservando la vieja pero vigente concepción de Montesquieu de la separación de poderes que sirva de contrapeso necesario para evitar nuevas fórmulas totalitarias en este siglo conculcando la libertad. Un nuevo planteamiento que la haga más humana, más sensible frente a los graves retos sociales del siglo. Hoy la mejor política social que pueda acompañar a la democracia es la educación. Sin ella nuestros pueblos seguirán siendo presa fácil del populismo y la demagogia de los victimarios de la libertad. Después de este primer maravilloso encuentro entre demócratas de nuestros dos continentes, orientados hoy por don Felipe González,
Oiremos a otros compatriotas iberoamericanos esparcir su sabiduría para que nos ayuden a recuperar la democracia donde la hemos perdido, luchar donde se conserva para no perderla y crear un think tank permanente de vigilancia en nuestras sociedades libres. En definitiva, como dijera un hombre de Estado, Premio Nobel de la Paz y uno de los demócratas más universales, amigo de Felipe González, el canciller alemán Willy Brandt, no somos elegidos por Dios, sino por el electorado. Por lo tanto, buscamos el diálogo con todos aquellos que ponen esfuerzo en la consolidación y defensa de la democracia. Frente al totalitarismo de un signo ideológico, la respuesta no es totalitarismo de otro signo, sino más y mejor democracia. Esa es nuestra inmensa tarea y estamos en la obligación de cumplir. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que iniciamos con el presidente Felipe González. Señoras y señores, con ustedes dejo a nuestro presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a nuestro canciller Julio Borges, al equipo del Servicio Exterior, un momento muy complejo de Venezuela. Quiero comentarle, presidente González, que están en línea adicionalmente todo el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, nuestros embajadores en el mundo, diputados, también todo lo que tiene que ver con el gobierno encargado, muy pendientes, interesados en escucharlo, no solamente en una disertación, sino sabemos también que lo que tiene que ver con un hombre de acción, de Estado, de política y por supuesto un demócrata. En nombre de Venezuela y de cada familia venezolana, debo comenzar diciendo cuánto nos honra la invitación a que usted dé estas palabras, más cuando viene de un protagonista de la historia, de la democracia, de usted, don Felipe, el presidente, quien tantas veces además ha trabajado para que el mundo libre vea hacia Venezuela, vea hacia la democracia, poniendo no solamente en evidencia a un régimen usurpador, pero sobre todo de la manera de lo que debemos hacer y lo que está sufriendo cada venezolano el día de hoy. Lo que hemos estado, como lo decía nuestro canciller Julio Borges, atravesando esta situación, viviendo, sufriendo a veces lo que vive Venezuela, siempre estamos revisando, por supuesto, los modelos de transición, los aciertos, los desaciertos, la actualidad política, la situación de derechos humanos hoy en Venezuela. No hace falta hacer un pequeño ejercicio de memoria y hacer sensibilidad para también llegar a los contrastes. Digo esto porque además en los días de la transición de España, aquella coordinación democrática de mediados de los 70, además quienes hemos revisado la historia en el 76, también sabemos cómo no logró en ese momento el objetivo. Tenía que ver con la no unión, tenía que ver con aproximar la solución que queríamos todos desde ángulos, o querían en ese momento, desde ángulos distintos. Por supuesto yo no voy a hacer mayor referencia, sobre todo con uno de los protagonistas de ese momento presente en este importante foro para nosotros. Pero sí, lo importante precisamente de construir un futuro común, la unión, enfocarnos en un objetivo mayor, dejando al lado, por supuesto, intereses naturales, equivocaciones en política, poniendo siempre delante a nuestra gente y a este momento. Es importante y una idea que quiero rescatar. Aquella coalición también tenía como objetivo la libertad política, la amnistía, convocatoria a elecciones, si no me equivoco, por cierto, a elegir cortes constituyentes en ese momento. Pero a pesar de esos nobles objetivos, aquel esfuerzo no llegó en ese momento. Paradójicamente, días después, o meses, poco después, empieza una etapa distinta. Como decía Julio, a lo mejor si sabían lo débil del régimen o supiéramos, a lo mejor haríamos otras cosas, audaces, fuertes. Yo creo que ¿qué define el éxito o fracaso de la lucha política? ¿No? Que siempre es el cómo, que es lo que nos debatimos hoy los venezolanos, sobre todo cuando hemos intentado muchísimos mecanismos democráticos, por supuesto, la protesta cívica, democrática, el voto, el ejercicio de la organización. Lo que no podemos limitarnos a los tiempos de la épica que conduce al poder solamente porque sería pecar de cortoplacismo. Yo creo que debemos hoy, o peor diría, que cada una de las dictaduras que han sido enfrentadas de manera valiente en el transcurso de la historia son terreno perdido, no es así.
cada lucha que hemos dado, cada mártir venezolano, cada preso político, cada exilado hoy, cada coalición que hemos logrado tiene su peso. Tiene en estos 20 años de lucha, en estos años de rescatar la democracia, y creo firmemente que hoy Venezuela puede construir un espacio definitivo para una gesta democrática que convoca a todos los que estamos aquí, que convoca a la comunidad internacional y que años atrás habría sido imposible. Y hoy es posible precisamente por todas estas luchas que hemos dado, por todo esto que estamos nosotros trabajando. Hoy somos nosotros en Venezuela y los venezolanos, sin duda, y los amigos de Venezuela, como el presidente Felipe González, quienes representan una avanzada definitiva a la libertad, a la democracia, y que vamos a dar con esa transición. El acompañamiento internacional del presidente es fundamental. Se ha logrado por voces como la suya, como por voces amantes de la democracia, y hoy ha replanteado completamente el tablero en Venezuela. El reconocimiento, la fuerza de la lucha, el no bajar las banderas por las cuales iniciamos este proceso. Ese régimen autoritario que compraba con complicidad, ¿sí?, con combustible, con divisas en momentos, arruinó la industria petrolera. Terminaron señaladas por narcotráfico, contrabandeando oro manchado de sangre e irrespetando sistemáticamente los derechos humanos. Hoy puedo decir que con esta construcción, en este momento, por complicado que sea, estamos en el umbral que conduce al fin de la dictadura. Eso es innegable. Y haciendo referencia a esa España del 76, ese factor de la unidad es central. No enfrascarnos en falsos dilemas. No tiene que ver con o diálogo o la presión para lograr un quiebre. Tiene que ver con lograr la transición. Tiene que ver con utilizar todas las herramientas que tenemos para lograr la transición a la democracia. En este momento tiene que ver con todo lo que podamos hacer. Fíjense, como presidente del Parlamento, presidente encargado, en este momento también debemos reconocer los errores. No hemos logrado aún esa transición. Debemos reconocer los errores, mirar estos espacios todos los días para corregir rumbo muy rápido, pero también puedo decirles que como líder político, como venezolano también, puedo decirles que todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, los venezolanos que han luchado y no han dejado de luchar, podemos ver pronto a estos días y sentirnos orgullosos de cuando aprendimos, de cuando supimos reconocer los errores, de cuando supimos rectificar en momentos de dificultad, pero en especial de cuánto valió la pena la lucha, entendiendo que Venezuela pudo lograr la libertad, que podemos lograr hacer la diferencia en este momento, que tendremos amigos eternos que agradecer, en el caso del presidente Felipe y todos los aliados que hemos logrado en estos días en América Latina, en Europa, y que sabemos lo que costó la democracia, que elegimos luchar, que elegimos la democracia, y a pesar de los costos y los sacrificios. Gracias, presidente González, por aceptar esta mala invitación de este inicio de ciclo. Creo que empezamos con broche de oro. Gracias a Julio, a Isadora, a los embajadores, al embajador Antonio, que dio las palabras de inicio. Así que, sin más, gracias, presidente. Atento a escucharlo, no solamente a esos contrastes históricos, sino el buen accionar que hoy podemos dar para lograr y hacer la diferencia en Venezuela. No, muchas gracias, presidente Guaidó, Julio Borges, embajador. Gracias a todos por invitarme, primero, y por darme la oportunidad de expresar una vez más mi solidaridad con los que luchan por la democracia, por el desarrollo social, por la justicia social, por la convivencia entre venezolanos. Y por tanto, mi solidaridad con el pueblo venezolano, que al final es el que está pagando a un precio altísimo el coste de esta dictadura tiránica arbitraria. Por tanto, yo quiero hacer un pequeño recordatorio, que ustedes quieren comparar transiciones. Recuerdo algunas conversaciones con el presidente Lagos sobre la transición chilena o la española, por tener una cierta proximidad cultural, y lo que puede ser la transición venezolana. Y quiero destacar algún elemento básico que muchas veces hemos intentado poner en valor. En la transición española, el paso de una dictadura a una democracia,
o en la transición chilena, no había el elemento clave en el que se basa la legitimidad de la lucha de los demócratas de Venezuela por recuperar las libertades y la democracia. Y ese elemento clave que determina todo el proceso es que la oposición venezolana, la oposición democrática, ganó ampliamente las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Por tanto, a la altura del momento en que estamos hablando, el único órgano democrático, representativo de la voluntad popular libremente expresada, de acuerdo con la Constitución venezolana, es la Asamblea Nacional, desde aquel 5 de diciembre de 2015. Bueno, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que desde el minuto 1, el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de anular esa representación democrática. Por tanto, aquí hay un elemento diferencial importantísimo. La oposición democrática no solo lucha por recuperar las libertades, lucha contra la dictadura y la tiranía, sino que además es la única legitimación democrática de un poder del Estado constitucional como es la Asamblea Nacional. Imagínense la enorme diferencia que eso supone, porque cuando ustedes hablan internacionalmente, el presidente Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional y es presidente encargado por la Asamblea Nacional. Por tanto, frente a Maduro, que ha perdido la legitimidad de origen, porque las elecciones son ilegítimas, la que convocó esa asamblea llamada constituyente, y la legitimidad de ejercicio, porque ha llevado a Venezuela durante estos años a convertirla en un Estado fallido. Y conviene recordar esto, para que ustedes se reafirmen en su legitimidad democrática ya contrastada en las urnas, no por probar como aspiración en el futuro, cosa que sería perfectamente legítima, por lo que luchábamos los demócratas chilenos o los demócratas españoles cuando hicimos el pacto de la transición. Por tanto, yo no quiero perder demasiado tiempo en el análisis de la transición española. La protagonizó Adolfo Suárez, que venía del régimen anterior y que comprendía que no podía haber un franquismo sin Franco, y la protagonizamos la oposición bastante unida en distintos partidos en los propósitos de conseguir un objetivo. Era un pacto constitucional, cosa que en Venezuela se establece como diferencia, es decir, oiga usted, le dicen ustedes al poder de facto, respete la Constitución. Es que hace mucho tiempo que no la respetan, pero particularmente la vulneran a partir de las elecciones de diciembre de 2015. A partir de ese momento, cuando pierde el poder legislativo, el gobierno empieza un proceso, el gobierno de Maduro, un proceso continuo de autogolpes. Anula a la Asamblea Nacional, todos los compromisos que adquiere internacionalmente son compromisos que, desde el punto de vista del endeudamiento y de los préstamos, no pasan por la Asamblea Nacional, le quitan las competencias de control del Banco Central a la Asamblea Nacional y, para colmo, el Tribunal Supremo cambia en el intervalo entre la elección y la toma de posesión de la Asamblea. Yo quiero que eso no se olvide. Entonces, a partir de ahí, hemos hablado muchísimas veces de diálogo, como si hubiera gente partidaria del diálogo y gente no partidaria del diálogo. Por tanto, yo les recuerdo que en junio de 2016, cuando se hizo el primer encuentro en República Dominicana, yo ya expresé con toda claridad, si el diálogo es para recuperar la institucionalidad democrática, bienvenido sea. Si el diálogo es para ganar un tiempo para la dictadura que Venezuela no tiene, ese diálogo no servirá. No puede haber diálogo con presos políticos, no puede haber diálogo con inhabilitados, no puede haber diálogo negando los derechos de la Asamblea Nacional. Claro, siempre hay una predisposición al diálogo, pero sobre la mesa tienen que estar esas reivindicaciones. Por eso,
sintetizando mucho, coincido con la propuesta del presidente Guaidó. Tiene que haber un gobierno, y mucho más en este momento, por lo que explicaré, un gobierno que encabece, que dirija la transición. Ese gobierno, desde el reconocimiento de la Asamblea Nacional, tiene que excluir la presencia de Maduro, porque si alguna verdad ha dicho Maduro en estos años suyos de mandato, en una parte electo y en otra parte ilegítimo de ejercicio, y ilegítimo también en la elección de hace un año y medio, pero en ese plazo la única verdad que ha dicho Maduro, después de perder las elecciones de 2015, es que nunca más convocará unas elecciones para perderlas. Por tanto, al frente del Poder Ejecutivo, Maduro nunca aceptará unas elecciones que sean limpias y lo lleven a la derrota. Por lo tanto, los actores de la transición realmente, en la propuesta que hace Juan Guaidó, no pueden incluir a Maduro. Si incluyen a Maduro como jefe de Estado, eso lo saben ya dentro del régimen. Eso lo saben ya en las filas del partido chavista. Ellos saben que al día de hoy, como recordaba antes Juan Guaidó y tú mismo, con lo que veíamos o no veíamos en la transición española antes del comienzo de la transición, de la debilidad del régimen, ellos saben ya que con Maduro no van a ninguna parte más que a la catástrofe de todo el pueblo de Venezuela. Yo no he visto nunca, y lo recuerdo con cierta frecuencia para que nadie se llame engaño, que un país sin una guerra como la guerra siria haya sido capaz de destruir la propia institucionalidad que ellos han creado, la llamada Constitución Bolivariana. Han destruido las libertades, han destruido todas las instituciones, han destruido la economía, han destruido el aparato productivo, han provocado un éxodo de 5,5 millones de venezolanos, que es un porcentaje increíble, es como un éxodo bíblico, más que una guerra, y ha llevado al país a ser un Estado fallido, un país enormemente endeudado que ha comerciado con todo, también con las famosas CLAP y con el intento de sometimiento del pueblo, y ahora nos encontramos con un elemento añadido que nos azota a todos. Es una pandemia de un virus que todavía no conocemos ni el tratamiento, ni mucho menos la vacuna. No podemos confiar en las cifras que nos da un gobierno que miente sistemáticamente en todo, pero está llegando desgraciadamente la pandemia sin un aparato sanitario que también se encargó de destruir el régimen, sin producción farmacéutica. Han destruido todos los servicios del país, han destruido toda la industria, desde la petrolera hasta la alimentaria, han destruido todo. El país está destruido. ¿Sobre qué se sostiene Maduro? Se sostiene sobre los sables. Y no crean que son todos los sables, que hay muchos que no están dispuestos a deshonrar su servicio al país sirviendo a un autócrata o a un tirano. Y lo sostienen algunos regímenes como el cubano o como el de Putin en retirada. Por tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta ese cuadro para trabajar. Y tenemos que trabajar, o tienen ustedes que trabajar, con unidad de propósito. Les quiero recordar algo que hablaba en algún momento de la historia con Gorbachev, que tiene interés. Lo prioritario es la unidad de propósito de la oposición venezolana. O sea, lo prioritario es lo que se decida adentro. Es verdad que uno no sabe, lo he dicho algunas veces al presidente Guaidó, en qué momento se caerá el muro de Berlín. Eso no lo puede prever uno. Los que dicen que sabían que se iba a caer mienten descaradamente. De pronto nos sorprendemos todos, empezando por el propio canciller alemán Kohl y Willy Brandt. Eso no se sabe. Lo que se sabe es que el régimen es un cascarón vacío. No tiene ninguna legitimidad, repito, ni de origen ni de ejercicio. Está destruyendo
día a día el futuro de Venezuela. Y ahora, en la gestión de la pandemia, lo que se pone todavía más de manifiesto es algo que también me han oído decir. Los seres humanos se mueven por un primum vivere. Primero tienen que comer, tienen que salir a encontrar alimento. Ni siquiera el confinamiento, que yo llevo 91 días confinado, ni siquiera el confinamiento es soportable, pero cuando sale tampoco encuentran. Y no encuentran servicios de ningún tipo, ustedes lo saben. Ahora, para colmo, no encuentran gasolina. En el país petrolero de los más importantes del mundo, es que está destruida hasta la industria petrolera. Por tanto, ustedes tienen la legitimidad de representar el único órgano electo libremente por el pueblo de Venezuela, la Asamblea Nacional. Ustedes tienen el propósito de recuperar económica y socialmente al país, además de recuperar las libertades y las instituciones democráticas. Y ustedes entran en algo que parece una paradoja histórica. Ustedes exigen al régimen tiránico que cumpla la Constitución, la suya. Nosotros transitamos hacia una nueva Constitución, pero ustedes están pidiendo que se cumpla la Constitución, y es el régimen el que no la cumple. Por tanto, ustedes tienen una legitimidad y un camino de legitimidad que la comunidad internacional tiene que reconocer. ¿Puede haber pactos de ayuda humanitaria intermedios? Sí, puede haberlos. Siempre que no los gestione un régimen corrupto que también hará negocio con la ayuda humanitaria. Ya los advierto, hace negocio incluso con la entrada de gasolina, más o menos, país que además depende de que le entre gasolina, como si no tuviera petróleo. Con eso también hará negocios, como con todo. Es un latrocinio permanente, es la revolución que digo algunas veces. Por tanto, ustedes tienen una legitimidad no solo de ser demócratas que quieren vivir en democracia y en libertad, sino además representar de verdad al pueblo de Venezuela. Y esto es lo que quiero que llamar la atención una vez más de la comunidad internacional. ¿Que tienen que resolver el problema los venezolanos? Sí. ¿Que la ayuda internacional es imprescindible? También. Y además, desde el primer momento aclaro, yo nunca soy partidario de que haya intervenciones de fuerzas exteriores. Y lo diré una vez más y con claridad. Lo que espero es que la unidad de propósito en la línea estratégica expresada por el presidente Guaidó se mantenga con firmeza en beneficio del pueblo de Venezuela, no en beneficio propio de uno o de otro actor, en beneficio de los venezolanos. Por tanto, firmeza de propósito, unidad de objetivo y saber que el régimen por dentro está dividido y que una buena parte del partido que lo sustenta o sustentaba sabe que su futuro depende de que Maduro desaparezca del protagonismo. Muchas gracias por sus palabras. Ya son las 12:41. Vamos a comenzar entonces a leerle algunas de las preguntas que han hecho los diferentes personas que están conectados. Quiero informarles que en este momento más de 3.500 personas están siguiendo este foro a través de las distintas plataformas, lo cual para nosotros es un gran éxito y se debe, por supuesto, a la presencia del presidente Juan Guaidó y del presidente Felipe González. Quisiera darle a Paola para que sepa que ya están comenzando las preguntas. Voy a leer la primera, que dice así: Presidente Felipe González, ¿cree usted que un cambio en las elecciones de los Estados Unidos signifique un cambio hacia la política que sucede de presión hacia la dictadura de Maduro? Interesante pregunta. Veamos. En lo único en que el bipartidismo histórico americano ha mantenido el consenso, en lo demás está completamente polarizado y lo polariza aún más la personalidad imprevisible de Donald Trump. En lo único en que ha mantenido en su proyección exterior el consenso bipartidista es
en el compromiso con Venezuela. Por tanto, en lo sustancial, yo creo que nada cambiará en cuanto al propósito de Estados Unidos. Ahora, debo confesarles, y espero que nadie se moleste por eso, y además, si se molestan les pido perdón, que probablemente, si no repite Trump, ganaremos previsibilidad, que es lo que se puede o no esperar de la administración americana. Con Trump podemos esperar un tuit hoy y mañana otro en sentido contrario, o el mismo día. Aunque en el propósito de Venezuela siempre ha estado en la misma dirección. Pero yo, que conozco el asunto por dentro, sé que el 4 de enero, el 4 de enero, todavía Trump no sabía qué es lo que iba a hacer. Y era al día siguiente la reelección o no de Guaidó. Por tanto, atención con esto. Yo creo que lo que hay que preservar en la relación con Estados Unidos es el consenso básico entre republicanos y demócratas. Y segundo, la estrategia de la oposición venezolana debe ser una estrategia propia, autónoma, no como la estrategia de Maduro, que depende de lo que le diga Cuba. No sé si soy claro. Totalmente claro, presidente. Muchas gracias. La próxima pregunta la va a formular Paola Bautista. Como les mencioné, presidente, acaba de terminar su doctorado en el tema de transiciones y estudió, por supuesto, el tema de la transición española a fondo. Y todos ustedes que quieran hacer preguntas a través del chat de la aplicación pueden escribirlas y la vamos leyendo una a una. Adelante, Paola. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ¿Aló? sí. ¿Se oye? ¿Cómo está, presidente? Un verdadero placer estar acá la tarde de hoy y un saludo a todos los que nos acompañan. En este momento tenemos casi a 1000 personas conectadas por Zoom y siguiendo por las otras plataformas. Tenemos una pregunta que se relaciona con la lucha política sin representación formal, un tema que usted trató en su intervención. Usted inició su vida política en el PSOE cuando estaba ilegalizado, y logró mantener esta unidad de propósito tanto en el partido como con sus aliados. La pregunta, y en vista que los principales partidos políticos de oposición en Venezuela ahorita están ilegalizados, la pregunta sería, ¿cuál era ese estímulo vital que los animaba a permanecer en la lucha a pesar de tener a toda la institucionalidad de la dictadura en contra y estar bajo persecución? Bueno, yo sí pasaba la frontera de España a Francia, muchas veces clandestinamente, sentía que respiraba libertad. Y cuando volvía a pasar la frontera, a cruzar la frontera a mi propio país, sentía que estaba oprimido y que no gozaba de libertad. Eso explica el propósito. Además, debo añadir algunos elementos que a veces se confunden. En el Partido Comunista de Santiago Carrillo, que también formó parte, como es natural y muy relevante, de la oposición, el propósito era restaurar la democracia. El propósito, y por eso se produjeron divisiones, no era sustituir la democracia franquista por el autoritarismo franquista o la dictadura franquista por una dictadura comunista. Esto, digamos, es la historia y hay que reconocerlo así. Y la unidad de propósito, a pesar de que siempre, bueno, hay aspiraciones personales, incluso vanidades, se sobrepusieron completamente a los personalismos. Y por tanto, la plataforma que nos condujo a todos a sentarnos con Adolfo Suárez en aquello que se llamaba Plata Junta, porque había una plataforma democrática, una junta democrática, esa plataforma tenía una clarísima unidad de propósito, que nos llevó a una cosa que se conocen como los pactos de la Moncloa para superar una gravísima crisis económica y después al pacto constitucional. Y hoy no, mañana, se cumplen 35 años de nuestro ingreso en las comunidades europeas, de la firma del Tratado de Adhesión. Les quiero decir que esa unidad de propósito, que abarcó a un amplísimo espectro y que trascendió de las filas partidarias, llevó a que el Tratado de Adhesión para ingresar en la Unión Europea, en el caso español, se aprobó por unanimidad
en el Parlamento, por unanimidad. Imagínense, el único caso que se ha dado en la historia de la construcción europea. Por tanto, realmente había una dinámica de pacto. Los tres pilares eran los europeos de verdad. Aspirábamos a que se respetaran los derechos humanos, a que se instaurara un régimen de pluralismo democrático y a que el Estado de Derecho fuera respetado y, por tanto, la división de poderes. Con esa guía nos unimos. Y nos unimos, cada uno tenía sus aspiraciones. Yo quería vivir en un país libre. Y como quería vivir en un país libre, no quería la dictadura de Franco ni que la sustituyera cualquier otra dictadura, aunque fuera de signo contrario. Ese propósito nunca estuvo en mi mente. Muchísimas gracias. Julio. Gracias, presidente. Hay una pregunta que hace la profesora Carmen Beatriz Fernández y el embajador Mario Guillermo Mazzone, que son parecidas, presidente. Ellos preguntan que si usted no considera que la transición en Venezuela, con el componente de crimen organizado, droga y Estado fallido que usted hace mención, no lo hacen muy diferente a transiciones como, por ejemplo, la chilena o la española o Argentina, Chile, Centroamérica, y qué significa ese punto diferencial para que no tengamos la ilusión de una transición convencional. Gracias. Bueno, que hay elementos diferenciales es indiscutible. Es más, yo discuto con mis amigos de toda América Latina y cuando tratan de comparar con la tiranía de Venezuela a otros regímenes, excluyo en este caso lo que está pasando en Nicaragua, porque la pareja Ortega-Murillo se parece mucho más a Somoza que Somoza mismo, por tanto han regresado a una tiranía somocista, la que yo ayudé mucho a superar, pero en el resto de los países eso no ha pasado. Que ha habido elementos que uno no puede estar conforme, que ha habido un debilitamiento de la institucionalidad democrática en algunos casos. Bueno, como yo soy una persona, digamos, suficientemente mayor para sentirme libre, también veo que Bolsonaro está incumpliendo las reglas de juego de la democracia. Por tanto, veo que hay una situación crítica para la democracia en todas partes. Por tanto, cada país es un caso. Y Venezuela, es verdad que el régimen, tal como se sujeta en estos momentos, además está implicado en relaciones probadas, no probables, de narcotráfico, de explotación de recursos de manera ilegal, de recursos minerales, etcétera, etcétera. Pero aún así, el régimen no sobrevive. Aún así, el régimen no tiene sostén. Más bien se corrompe por dentro. Verás, en el tema este de la corrupción vertical, hay mucha gente que comprende que cuando los están intentando corromper por $100, es porque por arriba de ellos hay quien se está robando 10.000 o 1.000.000. Por tanto, esto no es sostenible. Yo comprendo que hay elementos diferenciales, pero algunos no. Algunos creen que la dictadura de Pinochet era limpia, y no es verdad. Después se ha sabido todo lo que era. Y la dictadura argentina era terrorífica. Que hubo más de 30.000 muertes violentas por la dictadura. Por tanto, digo, los elementos diferenciales en Venezuela son los que son. Y son muy claros. Y una prueba de ello es que hay muchos líderes políticos del régimen que están perseguidos por delitos relacionados con la corrupción del narcotráfico y de otras operaciones, digamos, más propias de bandas organizadas, que parece que es como opera el régimen. Pero esas sanciones que ha habido individuales señalan claramente el carácter corrupto del régimen, incluida esa variante que están diciendo, lo cual no lo hace más fuerte, porque contamina a todo el que se acerca a apoyarlo. Muy bien, presidente. Nos llega otra pregunta que está relacionada con el establecimiento de relaciones de confianza entre los actores políticos para poder avanzar hacia un pacto. Y la pregunta es, ¿cómo ustedes lograron establecer relaciones de confianza con quienes se estaban abriendo al cambio político desde la dictadura, ¿no?
con Suárez, incluso la presencia del rey, Torcuato Fernández Miranda, ¿en qué momento ustedes realmente llegaron a confiar que no era un reacomodo autocrático, sino que efectivamente era un camino hacia un sistema de libertades? Bueno, ese es un problema de diálogo de verdad, de diálogo de verdad. Es decir, maltratamos tanto las palabras que pierden todo su valor. El diálogo es la capacidad de comprender el logos del otro, si no son monólogos sucesivos. Entonces, yo me encontré con Suárez muy poco tiempo después de su designación porque me invitó, y hasta ese momento nunca había hablado con él. Incluso había hablado antes con Fraga en el gobierno anterior, siendo ministro de Gobernación o del Interior, como quiera. Pero yo me encontré con Suárez. Hicimos un encuentro, digamos, abro comillas, en una casa neutral, pero era una tontería, porque podía haberlo visto en el despacho, durante varias horas. Y los dos solos, cara a cara. Y después de varias horas, llegamos no a la misma conclusión, sino a una convergencia de propósitos que me pareció esclarecedora para seguir dando pasos adelante. Por tanto, la voluntad de diálogo, que hoy además, pensando más en Venezuela que en lo que hicimos, la voluntad de diálogo de la oposición, interna en la oposición política y con algunos de los exponentes que saben que el chavismo está en peligro de muerte porque lo arrastrará con su caída Maduro y que quieren desprenderse de Maduro, pero además en Venezuela es fundamental que el diálogo se abra a las organizaciones sociales, a las organizaciones empresariales, a todas las organizaciones representativas, que el diálogo tiene que ser con todos los sectores de los servicios públicos, para que haya un todos a una en el propósito de recuperar no solo la libertad, sino la libertad como instrumento para recuperar económica, social y socialmente al país. Esto es lo que me parece que importa hoy destacar. Para nosotros el fundamento fueron horas y horas y horas de conversación. Presidente, la próxima pregunta tiene que ver con el papel de la Fuerza Armada en Venezuela y sobre qué puntos cree usted que se pudiera plantear incentivos y cuáles incentivos para que la Fuerza Armada pueda tener un costo más bajo para ayudar a una transición en el país. ¿Cuáles son los incentivos que se le pueden plantear a la Fuerza Armada venezolana para que sea parte de la solución y no parte del problema, de acuerdo a su experiencia? Gracias. Bueno, en España ese problema no se planteó en esos términos, me imagino que en otros lugares sí, pero en todo caso yo quiero aclarar algo por respeto a la institución. Las Fuerzas Armadas de Venezuela no solo son la cúpula militar, la que está comprometida con Maduro. De hecho, repaso cada día el informe del Foro Penal venezolano para saber cuántos presos políticos hay, cómo evoluciona eso, de qué género, de qué edad y de qué tipo de personas son. Y hay bastantes militares de presos políticos, de presos de conciencia. Todavía recuerdo que Baduel rescató a Chávez de aquel intento de golpe de Estado en un momento determinado, después lo consideraban un héroe nacional, lo nombraron ministro de Defensa y lleva años en la cárcel, y ahora su hijo también. Por tanto, que las Fuerzas Armadas en Venezuela están todas o todas con el régimen, no es verdad. Sabemos que no es verdad. Sabemos que hay un descontento como el de toda la población en una parte muy importante de las Fuerzas Armadas, pero hay miedo. Pero miedo, hay terror a las represalias. Es que lo que estamos viviendo y que de verdad no conoce con detalle la comunidad internacional a la que apelamos muchas veces y que opina, es que ha habido muchas torturas. Es que los militares presos, han pasado por centros de detención absolutamente fuera de cualquier cuadro de legalidad. Han estado torturados y metidos en sótanos. Por tanto, hay miedo a esa represión y hay una inteligencia militar
que dirige, desgraciadamente lo digo, que dirige Cuba, que se dedica especialmente a las Fuerzas Armadas. Y por tanto, a eliminar lo que puedan ellos considerar que obstaculizan esa cosa que descaradamente llama Maduro un régimen cívico-militar, que ha terminado siendo un régimen militar con un títere a la cabeza. Porque si no tuviera el sostén de la cúpula militar, el títere se caería como una estatuita de barro. Por tanto, no se refieran a la Fuerza Armada. Varias veces he oído a Juan Guaidó dirigirse a la Fuerza Armada. Ese es el discurso. Porque no es solo el discurso de los jefes, es el discurso de una institución que en Venezuela ha sido una institución importante y que no está al servicio de un gobierno, está al servicio de un país, de lo que ellos llaman la patria, y lo creen. Pero la patria no puede ser servir a la revolución, servir a estos malvados que destruyen su país. En eso hay que insistir. Presidente, tenemos una pregunta que está relacionada con el tema de la legitimidad que usted abordó en su intervención. Ciertamente la revolución bolivariana es un régimen que no tiene legitimidad y que está reducido a la fuerza. Ese ejercicio de la fuerza puede generar en la ciudadanía miedo e incluso entorpecer o limitar mucho la capacidad de acción interna. ¿Qué mensaje le daría a esos venezolanos que enfrentan, por un lado, la necesidad de mostrar su voluntad en las calles, en legítima protesta, pero por otro lado se enfrentan a un sistema que es opresor y que cualquier muestra de descontento supone muchos riesgos? Bueno, la verdad es que resistir y aspirar a cambiar. Esto me parece que es el único mensaje. El pueblo venezolano en ese sentido ha sido siempre, históricamente, muy bravo, muy de plantarse frente a quien lo quiere oprimir o coartar sus libertades. Nunca se ha sometido el pueblo venezolano y espero que en eso no se someta. Y es verdad que la supermiseria en la que ha metido a la mitad del pueblo venezolano, por lo menos el régimen de Maduro, esa supermiseria es verdad que hace que la prioridad de la madre por el protagonismo. La prioridad cuando despierta a las 4 de la mañana es saber qué encuentra para llevar a la familia, o saber qué medicina encuentra para tratar al padre de familia o el hijo enfermo. ¿Ves? Esa es su prioridad. Antes lo decía, es el primum vivere. Y uno tiene que tener empatía, tiene que hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, de los ciudadanos, porque la gente está exasperada. 5,5 millones ya se fueron y tienen derecho a volver. Emigración, ese éxodo bíblico tiene que ser circular porque Venezuela los va a volver a necesitar y tienen que comprometerse con su país. Por lo tanto, veamos, lo único que le puedo decir al pueblo de Venezuela es que resista, que la libertad, el desarrollo y la justicia social llegarán. Venezuela ha sido un país con problemas, pero ha sido una democracia fuerte. También quiero recordarle a los chavistas que Chávez ganó elecciones, perdió un referéndum, no aceptó que perdiera aquel referéndum, pero no lo aceptó y empleó otro truco a través de la asamblea que dominaba, pero ganó elecciones. Por lo tanto, el pueblo venezolano votó a Chávez. Eso lo quiero reconocer y expresar claramente. Así como nunca le permitió a Franco que votara por Franco, y cuando una vez se lo permitió Pinochet, votaron contra Pinochet en aquel referéndum. Quiero decir que en Venezuela ha habido, digamos, un arma de destrucción masiva que ha sido el engaño de la revolución bolivariana encabezada por el chavismo. Esto ha sido tremendo. Pero la gente viene de vuelta. Ya sabe que no puede esperar nada de eso. Ya sabe que está atrapado en una dependencia terrible, es la supervivencia del día a día, pero no aspira a eso. Aspira a recuperar, curiosamente, el país que detestaba porque se había degradado, porque había habido conflictos institucionales, crisis entre los partidos. Ese país hoy es un sueño para los que lo vivieron respecto de la situación que hoy se vive.
Por tanto, ha habido una regresión brutal. Y le pido a los venezolanos que, a pesar de todas las dificultades, tengan ánimo para recuperar el futuro de su país para todos. Gracias, presidente. A continuación, le voy a hacer una pregunta que hace el embajador de Colombia ante Europa en Bruselas, que se mezcla un poco con una pregunta de Isadora Zubillaga, y es un poco su percepción o su descripción de cuál cree usted que debería ser, o si está siendo positivo, lo pueda manifestar así, el papel de Europa frente a la crisis venezolana. Es decir, ¿qué se puede esperar de Europa para que pueda ayudar a consolidar una solución política en Venezuela en este momento? Gracias. Bueno, yo no soy muy representativo en esto. Así como veo que frente a la crisis que está provocando la pandemia, Europa está reaccionando bien, y está reaccionando bien con políticas anticíclicas, lo contrario de lo que hizo en la crisis de 2008, y que tiene que fortalecer su política exterior. Alguna vez he hablado con todos mis amigos europeos y con los representantes en Venezuela, o respecto de Venezuela, la Unión Europea en su conjunto y país a país consideran ilegítima la elección de Maduro. Por tanto, desde la toma de posesión de Maduro, consideran a Maduro un presidente ilegítimo. Y después han actuado en consecuencia, reconociendo a Guaidó como presidente de la Asamblea y encargado interinamente de la presidencia, sustituyendo. Pero a la vez contemplan que el poder de facto, el control de facto, lo sigue teniendo la tiranía. Y tratan de operar para encontrar una línea de solución. En medio de ese recorrido nos hemos encontrado con el shock mundial de la pandemia. Y en ese shock mundial de la pandemia empiezan a priorizarse, lógicamente, las presiones de ayuda humanitaria. Hubo una convocatoria interesante para recaudar fondos solidarios para atender al éxodo de venezolanos fuera de Venezuela. Algo se avanzó, pero respecto de la, digamos, solución de la crisis, no basta con decir, esa es mi opinión, que son los venezolanos los que se tienen que poner de acuerdo internamente. Y bueno, digamos, para ponerse de acuerdo, pues hay alguien que tiene que tener el mismo propósito que el otro alguien. Y el propósito del gobierno no es ir a unas elecciones democráticas. El propósito de Maduro no, y lo ha dicho muchas veces, ese no es el propósito. Entonces yo quiero llamar la atención una vez más al Grupo de Lima, al Grupo de Contacto, a la Unión Europea, a todos, de que Maduro nunca va a aceptar unas elecciones en las que pueda perder el poder. Por tanto, ahora presionará en la dirección que sea, querrá ir a una legislativa, que se acaba el plazo, vence el plazo de la Asamblea Nacional en diciembre, no querrá ir a unas presidenciales o querrá ir a una legislativa eligiendo él o decidiendo, ya le ha quitado esa competencia también a la Asamblea Nacional, al CNE. Pero yo quiero llamar la atención de la comunidad internacional para que el embajador en Bruselas también me oiga y lo pueda explicar en Bruselas, es que en este momento en el que estamos hablando, y hablando en este caso de democracia y de pluralismo, los partidos políticos no solo están inhabilitados un montón de líderes, o no solo han encarcelado a muchos, no solo hay muchos en el exilio, es que los partidos políticos han sido declarados ilegales. Es que el Tribunal Supremo acaba de sustituir a la Asamblea Nacional en otra de sus funciones. Es una broma. Es decir, que la credibilidad para un diálogo que transite hacia la democracia del exponente máximo del régimen, que es Maduro, es una credibilidad nula, a mi juicio. Por tanto, yo pido a la Unión Europea, en la medida en que puedo pedirlo, como ciudadano europeo, europeísta, comprometido con la Constitución Europea, que lo que decidió hace un año, considerando ilegítimo a Maduro como presidente electo
después de una convocatoria electoral de una asamblea constituyente, que dicen ellos, pero que es más constituyente que constituyente, que de eso se deriven consecuencias para el desarrollo de toda la política exterior de la Unión Europea, advirtiendo seriamente que Venezuela no es solo una tragedia nacional para los venezolanos. Venezuela es un tumor que se expande por la democracia latinoamericana. Presidente, tenemos una última pregunta ya antes de que el canciller Borges cierre la actividad. Cuando se dio la transición española, fue posible en parte porque el franquismo tardío se reformó, abrió puertas hacia la democracia, de la ley hacia la ley. ¿Usted cree que en el chavismo puede existir esa potencialidad de reforma interna hacia la democracia desde la Constitución de 1999? Estoy seguro de que eso existe. En España hay un matiz que quiero establecer. En España había dos posiciones en los herederos del régimen. Los que creían, y eso afectaba también a los servicios de inteligencia, es la primera vez que lo digo en público, los que creían que tenían que preservar un franquismo sin Franco, y los que creían que eso era un bicho muy raro, que se llama oxímoron, que lo que había que hacer es homologar a España con los países democráticos de su entorno, como Europa. Bueno, en esa convergencia de propósito nos encontramos con algunos, bastantes, de los herederos del régimen que tenían el poder, pero que sentían que no tenían la legitimidad del apoyo de las urnas. Nosotros, que teníamos la aspiración de la libertad, no teníamos poder, pero teníamos una legitimidad en suspenso que podía probarse solo yendo a las urnas. Y de esa mezcla salió un pacto que nos llevó a la Constitución, pactos de la Moncloa, etc. Y por tanto que nos llevó a la modernización de España. Y nos llevó a algo, por eso nosotros tenemos mucha dificultad para dar lecciones. Nos llevó a los 40 mejores años de convivencia civil en España, que había sustituido cada rato constituciones desde 1812, en las que media España imponía su constitución a la otra media. Esta fue pactada, y por tanto incluyente, y por tanto garantista, y por tanto con vocación de convivencia. Por tanto, ese enorme paso que se dio en España se dio entre los que querían transitar del régimen de Franco, que decían de la ley a la ley, era también un eufemismo, porque la ley a la ley significaba hacer el harakiri del régimen para pasar a un parlamento que se convirtió en parlamento constituyente y que cambió radicalmente el régimen. Muy bien, presidente, queremos darle las gracias. ¿Perdón? No, digo, ustedes parece que lo tienen más difícil, pero tienen instrumentos que los van a llevar a conseguir la libertad para todos. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya son las 1:10 y queremos ser estrictos con el tiempo y respetar el tiempo de todos. Darle las gracias al presidente Felipe González, amigo de Venezuela. Muy pronto podrá estar junto con todos nosotros en Venezuela, presidente, celebrando el regreso a la dictadura tras un largo camino de resistencia y sufrimiento, pero el bien siempre triunfa y no será Venezuela la excepción. Presidente Guaidó, si quisiera algunas palabras finales para cerrar y agradecer a más de 3.500 personas que se encuentran conectadas y decirles a todos que en las próximas horas vamos a anunciar nuestro próximo invitado, que el presidente Felipe González nos hizo el favor de ayudarnos para hacer puente con él. También gracias por eso, presidente. Adelante, presidente Guaidó. Simplemente agradecer al presidente González. Hacemos propias sus palabras, el sentimiento de en ocasiones sentirnos libres afuera de nuestras fronteras y perseguidos en nuestro país. Eso muchos de los que están aquí conectados lo sufren hoy, incluso en carne propia, es parte de la lucha, y esa unidad de propósito, al cual usted hacía referencia, que fue el motor
de su lucha y de nuestra lucha en este momento. Creo que es una unidad que ha trascendido en este momento a lo electoral. Sabemos las pretensiones de la dictadura, de querer secuestrar una competencia más del Parlamento Nacional, amenazar, atropellar, incluso conminar a violar la ley, la Constitución, de manera abierta, en formato incluso de exhorto, de sentencia, cuando no se reconocen. Creo que al igual que usted, que el régimen hoy no tiene sostén. Creo que, y esas vinculaciones con regímenes como el de Irán, como el narcotráfico, como el oro de sangre, es simplemente reflejo de eso, no es sostenible. Lo que se abre paso es la democracia, es la lucha por la libertad, y también rescato que hay que hacerse dueño o hacerse cargo de los sentimientos de nuestra gente. Hoy hay frustración, sin duda alguna, hay mucha ansiedad en el pueblo de Venezuela por la necesidad de cambio, de que regresen sus familiares que hoy están en refugios o pasando incluso mucha necesidad en otras partes del mundo, y es ese cargo de esos sentimientos, es hacer cargo de la frustración, de reconocer los errores, de encauzarnos y enrumbarnos a una hoja de trabajo que nos lleve a la democracia y a la libertad. Sepa que nos mantenemos firmes, presidente, que estamos muy determinados en este momento, y que este equipo de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, que también lo ha hecho ad honorem, que lo ha hecho de manera voluntaria, están determinados, firmes, y sobre todo, a pesar de las diferencias naturales que pueden haber en lo interno, y que esa plataforma en su momento lo llevó a tomar algún camino, viene sin duda la luz y la democracia de Venezuela. Muchísimas gracias y Dios los bendiga a todos. Gracias, canciller, por la iniciativa, y al equipo de Exteriores. Seguimos adelante. Gracias, presidente. Presidente González, saludos a Mar y muchas gracias por toda su conexión técnica. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Saludos a Hasta luego, todos. presidente. Gracias. Hasta la próxima. Que viva Venezuela.